Estamos viendo cómo el apóstol Pedro está ahora sorprendido. Y él es uno de los que ha empezado a aprender una nueva cosa. Ha empezado a entender que el evangelio no es solo para los judíos, sino también para todo el mundo. En ese momento, cuando Pedro entró al hogar de Cornelio, Dios cambió en Pedro una concepción que tenía de que solamente el evangelio había que predicarlo a los judíos. Ahora, la conclusión de Pedro es la siguiente: Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. En toda nación, dice Pedro, ahora entiendo que en toda nación Dios se agrada del que le teme a Él y hace justicia. Hacer justicia es empezar por agradarme, servir al Señor. Ser justo conmigo mismo es no permitirme ir al infierno. Y ser justo con la demás gente que no conoce al Señor es encaminarlos para el Señor. Ser justo conmigo mismo es llevar fruto de acuerdo a lo que el Señor ha dispuesto para los cristianos. Hay muchos cristianos injustos. ¿Eso qué quiere decir? El cristiano injusto es aquel que no tiene la compasión de sí mismo y permanecen, practican, viven un cristianismo en error. Entonces no hay justicia conmigo mismo, consigo mismo. Pero dice Pedro, todo Jesús tiene los brazos abiertos de toda etnia, de toda nación, de toda tribu, no importa quién sea. Él está dispuesto que después que uno llegue a Él, a Cristo, Él lo recibe. Pedro empieza ahora a hablar de lo que es Jesús. Versículo 36 del libro 10 de los Hechos. Dice, Pedro está hablando y dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis, se les dirige a ellos, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Era en esos días, en esos tiempecitos, muy cercano estaba la fecha en la cual el Señor había estado en la tierra. Y muy cercana estaba la fecha cuando habían crucificado, matado a Jesús, pero también cuando Él había resucitado y se había escuchado, había ese boom en Jerusalén de lo que había acontecido el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección. Por eso le dice, ustedes comenzando desde Galilea, hay una historia después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso estaba vivo. Eso estaba muy reciente. La fama de lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo, de los milagros que había hecho, eso era vigentico, de días atrás, meses atrás. Y entonces Pedro dice, ustedes saben cómo fue esto. Ustedes viven aquí en Jerusalén. Ustedes han escuchado de esta situación. Y dice 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. A este Jesús levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo,
sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. Ustedes escucharon algo, ustedes escucharon la noticia, le dice Pedro, pero nosotros la vivimos. Después que Él resucitó, Él anduvo con nosotros, comimos con Él, bebimos con Él, estuvo con nosotros y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyesen recibirían perdón de pecado por su nombre. Mira el recuento que le hace Pedro a estos gentiles, a esta gente que se supone no conocían nada de la trayectoria de la ley que anunciaba Jesús, nada de eso. Entonces les hace un gran recuento. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, les estaba enseñando esto, recordándole, diciéndole, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¡Wow! El Espíritu Santo cayó sobre ellos como el día de Pentecostés, cuando los discípulos estaban reunidos allá en el aposento alto. Y dice, y vino el Espíritu Santo y cayó sobre ellos, y todos hablaban en lengua. Y hubo un gran tumulto, hubo un gran rumor por la ciudad. La gente se alborotó, la gente que había venido de afuera porque era una fecha especial, estaban dándose cuenta qué pasaba en ese lugar. Pero ahora Pedro llega a hablar de Jesús. No solamente está hablando, él no está diciendo que venga, no está orando, que venga el Espíritu Santo, no. Él lo que está haciendo es un recuento de lo que pasó con Jesús. Y él estaba todavía en esas cuando todo el mundo que estaba allí, no eran muchos, no sé cuántas personas, pero ya lo describimos. Dice, empezaron a hablar en lenguas. Empezaron a hablar en lenguas, dice el Espíritu Santo cayó. Y todos los que oían su discurso empezaron a hablar en lengua. Ahora, y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron como atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el bautismo en agua para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y aquí dice, Pedro mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Oiga qué maravilla, qué glorioso. Y hoy esperamos en el nombre de Jesús que sucedan cosas así. Que mientras estemos hablando de Él, de Jesús, como lo estamos haciendo ahora, la gente empiece a recibir el Espíritu Santo. Sin conocer mucho del Señor, que la gente empiece a ser bautizada por el Espíritu Santo. Y es lo que estoy queriendo ahora, que usted que está aquí en comunión conmigo, que nos estamos viendo, el Espíritu Santo lo esté tocando a usted y empiece usted a hablar en lengua, sepa del Evangelio o no sepa del Evangelio, sea usted bautizado con el Espíritu de Dios y vengan las lenguas sobre usted. Qué glorioso, qué espectacular, qué hermoso que todos los que están viendo esta reflexión, este programa, empiecen ahora a hablar en lengua. Oh, glorioso, la manifestación del Espíritu Santo en otras lenguas es gloriosa.
debemos buscarlo, anhelarlo. Pero hoy yo estoy diciendo, es el momento que suceda lo que sucedió en la casa de Cornelio. Reciba usted el don de lengua, reciba usted la manifestación gloriosa del Pentecostés antiguo que dio origen a esta gran iglesia cristiana, que dio origen en la relación de los hombres con Dios, en la formación del reino aquí en la tierra, del reino de Cristo, en la conformación del cuerpo de Cristo. Seamos bautizados con el Espíritu de Dios. Venga sobre usted milagros ahora. Es el momento de recibir milagros. El principal milagro, que seamos conmovidos y entreguemos nuestra vida al Señor en arrepentimiento. Pero que también venga ahora sanidad, bautismo, como estamos diciendo, cosas sobrenaturales, milagros. Eso es para los hijos que buscamos de Dios. Eso está vigente y usted lo está viendo. En usted se están sucediendo cosas sobrenaturales ahora. Hay sanidad, hay respuesta a muchas oraciones que usted ha hecho y que han estado trancadas, que han estado aguantadas. Ahora se destapa, se destruye toda oposición y sea usted bautizado libre de enfermedades, recibiendo lo sobrenatural para la gloria de Dios. Cuéntemelo para manifestarme en gozo con todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén.